Paz y Manolo alquilaron la casa número 4 de la calle de Jacarandas, en las afueras del pueblecito de Nepantla, en el Estado de México, expresando a la dueña su propósito de destinarla a la cría de aves y conejos. En realidad, iba a servir como casa de seguridad y escuela para los compañeros de reciente ingreso a las FLN. La calle Jacarandas es un barranco que termina en una antigua vía de ferrocarril. Las casas que se levantan en su trayecto corrigen la inclinación del terreno con terrazas. La alquilada por nuestros compañeros, bardeada, constaba de 5 habitaciones y un baño. En su interior había una construcción más pequeña que limitaba por la parte de atrás al terreno de la casa y que nos serviría de bodega, conejera y gallinero. Delante de esta construcción, un aljibe de cemento sobresalía unos 50 centímetros del suelo. El aljibe quedaba cerca de la cocina. En el terreno de aproximadamente 30 por 25 metros había guayabas, mangos, limoneros, duraznos, una frondosa jacaranda cerca de la puerta de la cocina, un par de añosos olivos que daban bastante sombra y lugar para nidos de pájaros y las antenas de los radiotransmisores. Normalmente los residentes fijos de dicha casa, que dimos en llamar Casa Grande, éramos Manolo, miembro fundador de nuestra organización, como responsable; Gabriel, que se había incorporado 9 meses antes y tenía a su cargo trabajos de peletería y fabricación de botas; Martín, que desarrollaba trabajos de mecánica automotriz y estaba encargado de aprender fotografía; Nora, que fue enviada a la red de Monterrey en el mes de noviembre; María Luisa y yo, quienes ingresamos en octubre y noviembre y teníamos a nuestro cargo el cuidado de los animales. El compañero Salvador, segundo responsable nacional, y la compañera Soledad vivían en nuestra casa temporalmente, ya que se estaba tratando de localizar una casa que estuviera en alguna población vecina, a donde se pudiera comunicar por medio de radios transmisores que entre él y Manolo instalaban. Esta casa, que solo era conocida por él, Soledad y Manolo, fue llamada Casa Chica. La Casa Grande era centro de reunión de los compañeros responsables de cada red local para tratar los asuntos relativos a las redes y depositar ahí los objetos destinados a proveer al foco exploratorio de la zona de operaciones, en donde se encontraba nuestro primer responsable nacional. En cuanto llegamos, nos dedicamos a emparejar y deshiervar las terrazas, con el objeto de sembrarlas de alfalfa para los conejos. Esto tenía además el propósito de que aprendiésemos a valorizar el trabajo manual, en particular el campesino. Con la misma intención, nuestras primeras actividades incluían fundamentalmente trabajos domésticos. Nos explicaba Salvador que estando, como estábamos, habituados a que nos lavaran la ropa, prepararan nuestra comida o dieran servicio a nuestro automóvil, no sabríamos apreciar realmente el trabajo que representaba el proporcionar estos servicios, si nunca los habíamos realizado. Así pues, en Nepantla, especialmente los recién llegados, aprendíamos a lavar ropa, a asear la casa, cuidar animales, a cocinar con un presupuesto determinado. Bueno, simplemente a cocinar, cosa que conseguíamos a veces gracias a la paciente asesoría de Sol, excelente cocinera. Nuestro fracaso con los primeros animales cuyo cuidado nos encomendaron fue estruendoso. Se trataba de unas 20 gallinas ponedoras que terminaron una a una en la olla profiláctica, en vista de que enfermaban con nuestros cuidados. No ponían o se comían sus huevos. Unos 8 o 10 pavos corrieron la misma suerte, pero estos en vista de su voraz apetito. Luego llegaron los conejos, de los que esperábamos obtener carne suficiente para el consumo de los militantes profesionales. El problema era que ni sabíamos ni queríamos matarlos. Estando en Nepantla, no podíamos dejar de recordar a Sor Juana, y menos aún por la particular inclinación que tenía María Luisa por sus escritos y poemas. A veces competíamos, entre bromas, para recordar más versos suyos.
Salvador tenía su habitación en el taller de radio. Pasaba la mayor parte del tiempo que sus actividades le dejaban libre estudiando y practicando con este sistema de comunicación. Sol empezaba a familiarizarse con cuestiones de electricidad, y debido a que frecuentes infecciones en los oídos y la convalencia de una operación en ellos la obligaban a reposar, se le encomendó ocuparse de la limpieza de las armas de la casa. También estudiaba matemáticas. Gabriel cocinaba bastante mejor que las recién llegadas, aún sin asesoría, y estaba aprendiendo peletería y zapatería. Practicaba con las de conejo, y para estirarlas había construido un aparato que veíamos igualito al módulo lunar. Gabriel disfrutaba contemplando la salida de la luna por detrás del Popocatépetl, asomándose por la puerta de la cocina, pero era víctima de nuestras bromas, pues nos resistíamos a seguir su ejemplo de bañarse al amanecer con el agua que bajaba del volcán. Lo menos que le decíamos era que se había dado ya su cotidiano electrochoque. Martín montaba en su habitación un pequeño taller de fotografía y aprendía mecánica con Manolo. Este último se encargaba de adaptar, reparar y dar mantenimiento a los vehículos que llegaban a la casa. Las ocupaciones de Salvador y Manolo rara vez les permitían hacer de intendencia, pero de vez en cuando hacían de pinches, y sus consejos daban por resultado una comida de lo más picante. Al incorporarnos en 1973 como militantes profesionales, se dio preferencia a nuestra formación política. Primero, porque no existía ningún apremio en particular para que al llegar empezáramos a ocuparnos de cuestiones militares. Y segundo, porque se precisaba entonces una mínima formación política, ya en el marco de nuestra militancia como profesionales, para asimilar de mejor manera una formación militar. Sin embargo, desde principios de febrero, tanto Manolo como Salvador habían estado hablándonos de la importancia que revestía para nosotros las técnicas militares. A menudo nos hablaban de esto, relatándonos el entrenamiento a que se sometían los compañeros del rancho, contándonos sus primeras dificultades para empezar a adquirir este tipo de conocimientos. En fin, anunciándonos que próximamente iniciaríamos en la casa cursos de técnicas militares. Y empezaron estos el día 12, con nociones elementales de balística, a cargo de Manolo, conocimiento del ejército opresor, a cargo de Salvador, y práctica de puntería con pistola de diábolos, a cargo de Manolo. Las clases duraban 2 o 3 horas diarias y continuaron el día 13 y el 14. ¿Qué ocurrió el 14 de febrero? A las 23 horas, Salvador conectaba y desconectaba los últimos cablecillos de ese día en los aparatos de radio. Sol se deshacía las trenzas en su habitación preparándose para dormir, al igual que María Luisa y yo, que leíamos en nuestras habitaciones. Gabriel terminaba de limpiar la cocina y Martín y Manolo batallaban todavía con un acumulador, cuando el ejército opresor, así como agentes de la policía política que habían rodeado la casa, lanzaron al interior granadas incendiarias, acompañadas de lluvia de balas, al tiempo que intimaban rendición. «Es el ejército, ríndanse, están rodeados, es el ejército». Empuñando nuestras armas personales, nos dirigimos apagando luces por el camino hacia el cuarto de María Luisa, que quedaba entre el de Sol y el mío, para recibir órdenes de Salvador, que se encontraba ya en esa habitación con los documentos de seguridad que debía defender con su vida y abrazando una carabina M1, única arma larga funcional que había en la casa. Sol, María Luisa y yo teníamos revólveres calibre 38, Gabriel y Martín pistolas escuadras Colt calibre 38, Manolo y Salvador escuadras Bruggen de 9 milímetros. María Luisa, que había perdido sus anteojos, decía a quienes pudieran preocuparse de eso que lo dejaran, que realmente no le hacían falta. Manolo rebuscaba en el closet y preguntaba a Salvador si por lo menos nos llevábamos las armas cortas. Salvador lo descartó, dijo que había que irse ya. En ese momento empezaron a lanzarnos gases lacrimógenos. Salvador repitió la orden, vámonos. Salimos por la puerta de la cocina, cubriéndonos con la sombra de la jacaranda, el aljibe y los gallineros. Pegándonos a la pared de la cocina, dimos vuelta a la derecha, metiéndonos en el estrecho pasillo formado por la barda y la pared del fondo de la casa. Salvador pretendía que saltásemos la barda por ese lado. Aun cuando casi sin intervalos entre nosotros, el orden en que marchábamos era Salvador, Sol, Gabriel, María Luisa, Ana, Martín y Manolo. Recargada sobre la pared de la cocina al principio del pasillo, hacía tiempo que habíamos dejado una escalera para revisar el tinaco. Al dar vuelta, Ana a la esquina de la casa, Gabriel retrocedió unos pasos para subir a la escalera. Alguien le advirtió que no lo hiciera y él alcanzó a explicar que quería ver dónde estaban los enemigos.
antes de que descargas cerradas empezaran a caer sobre nuestra posición desde el frente y el lado izquierdo, a través de la barda. El movimiento había dado a conocer al enemigo nuestra posición al salirnos de la zona sombreada. Nos tiramos al suelo. Los compañeros que venían detrás de mí no habían alcanzado a dar vuelta. Primero me jalaron hacia ellos. Yo moví a María Luisa tendida delante de mí, pero ya no me respondió. Luego me indicaron con señas que lo siguiera. Nos arrastramos hacia la parte baja del terreno, protegidos por el aljibe y el gallinero. Al final del aljibe hicimos alto. Parapetados ahí, oíamos claramente los gritos de los traidores. Nora gritaba histérica: «¡Entrégate, Salvador! ¡Prende las luces! ¡Entrégate, Salvador! ¡Están rodeados! ¡Prendan las luces!». Desde ese lugar Manolo intentó regresar hacia la posición de los otros compañeros para ver si era posible auxiliarlos. Pero como en esos momentos el tiroteo sobre su posición y las que estaban próximas a ellos era sumamente intenso, esperaba que disminuyera un poco cuando una granada luminosa que estalló en el lugar de los compañeros a unos 12 metros de nosotros nos hizo tendernos. Posteriormente empezamos a arrastrarnos, cubriéndonos con los desniveles del terreno hasta alcanzar la barda, en el sitio en donde había una perrera grande, junto a un nopal, que nos cubrieron al saltar hacia la casa vecina. Primero saltó Manolo, luego Martín, quien al caer al suelo tropezó con algo que hizo mucho ruido, enterando nuevamente al enemigo de nuestra posición, y finalmente yo. En cuanto pisé el suelo, corrí siguiendo a Manolo hasta que nos topamos con unas viejas porquerizas desocupadas que se extendían a lo largo de la pendiente del terreno. Entramos a una, sin techo, detrás de la cual había un olivo. Nos reunimos ahí con Martín. Manolo nos indicó rápidamente que saltaríamos la barda por ahí, procurando que el enemigo no se percatara. Una vez afuera, los tres nos escurriríamos, si era posible, o correríamos hacia el monte disparando si se hacía necesario. Iría el primero. Después, si no oíamos ruidos, Martín y luego yo. Me dio la mano, sonrió. Estábamos casados. Ya del otro lado nos hizo una seña. Nos disponíamos a saltar cuando nos ordenó regresar en forma apremiante. Hizo varios disparos, y enseguida empezaron a dispararnos desde varios puntos. Manolo volvió a encaramarse a la barda, luchando por regresar con nosotros. Los reflectores lo iluminaron, hasta que fue resbalando hacia el otro lado. Todavía oímos más disparos suyos. Después nos enteraríamos que herido, luego de ser identificado por Napoleón, fue rematado de un tiro en la cabeza por el enemigo. Martín me arrastró 3 o 4 porquerizas más abajo. Nos agazapamos en otra. Me tranquilizaba. Tenemos que salir para avisar a los demás, son las 0 horas. Tenemos 4 horas, después habrá mucha luz. Me preguntó si estaba herida. Me recomendaba que una vez saltando la barda no fuera a parar, que corriera pasara lo que pasara. Seguimos ahí bastante rato. De vez en cuando conversábamos. Discutíamos acerca de si el ejército utilizaría o no aviones esa noche, cuando el ruido de un helicóptero que sobrevolaba en círculos la zona nos interrumpió. Ahí seguíamos oyendo, lejanos, de tanto en tanto, los gritos de los traidores, y también los del ejército conminándonos a entregarnos, avisándonos que habían tomado ya la casa. Un disparo que le hicimos a un policía que cruzó enfrente de nuestra posición nos obligó a movernos, por fin, de ese lugar. Cruzamos el patio, arrastrándonos de nuevo por entre unas matas que crecían cerca de la pared de la casa, y llegamos a un amplio jardín que mientras lo cruzábamos fue súbitamente iluminado por hileras de foquitos de los que usan para iluminar las ferias. Llegamos hasta un muro de piedra donde nos recargamos. A nuestra izquierda un cuartito, posiblemente el del encargado de cuidar la casa, con una puertecita entreabierta que daba al jardín, ocupado por el ejército que tenía emplazado en el techo una ametralladora. A nuestra derecha un escalón. Luego el jardín que acabábamos de cruzar. Corrimos por enfrente del cuartito y doblamos luego a la izquierda para saltar la barda de esa casa por la parte baja y menos iluminada del terreno. Corría yo adelante. Como no traía zapatos hacía menos ruido, hasta que un rozón de bala en el pie me hizo tropezar y caer. Martín siguió corriendo ante mi insistencia, ya que seguían disparándonos. Lo seguí en cuanto me levanté y escalé la barda por el lugar que habíamos convenido. Desde arriba lo vi incorporarse trabajosamente del suelo, seguramente con la intención de ayudarme a bajar, ya que la barda era más alta de lo que esperábamos. Encañonado por los sardos, que enseguida lo desarmaron, me encañonaron también, y al tiempo que me ordenaban bajar de la barda me pedían que no fuese a disparar. Al bajar caí al suelo, me desarmaron, me desgarraron la ropa en los lugares que tenía sangre, que no era mía. Colocaron a Martín a mi lado y empezaron a dispararle con su propia pistola para ver si estaba cargada.
Mis gritos atrajeron a un oficial que al llegar abofeteó a 2 de sus hombres. Comprobó con parecida delicadeza que estábamos vivos y nos condujo a la casa, donde nos entregó a otro oficial. Ahí los traidores nos identificaron. Epílogo. Para quienes fuimos aprehendidos, el epílogo de estos sucesos fue: primero, la vejación, la tortura y la cárcel. Después, la libertad condicional, el contacto con la organización y la reincorporación a nuestras filas. Para la organización significó la más encarnizada persecución, más pérdidas de vidas y el sempiterno resurgimiento. Finalmente, Salvador nos aseguraba que en el proceso se cometían errores, que los cometíamos nosotros, él más graves. Comentaba, con un poquito de ironía, que como ninguno de nosotros sabía hacerla, antes de aprender nos equivocaríamos. Porque además, si de algo podíamos estar seguros, era de que no sería fácil, de que las dificultades no podrían contarse, que habría avances, retrocesos, estancamientos inevitables, pero que ni en los peores momentos podríamos perder la confianza en el triunfo final de nuestro pueblo, conociendo su capacidad de lucha. Decía un prominente miembro del aparato represivo del régimen, refiriéndose a Nepantla: es una derrota, pero una golondrina no hace verano. Eventualmente podrán vencernos, podrán destruir la vanguardia combativa del pueblo, un accidente al que siempre está expuesta, pero no podrán ni terminar con las causas del descontento popular, ni detener la marcha de la historia. Este día, 14 de febrero, rendimos homenaje a los compañeros que, en distintas fechas y lugares, han caído cumpliendo su deber revolucionarios. 1974. Compañero Salvador. Compañero Manolo. Compañera Soledad. Compañero Gabriel. Compañera María Luisa. 1975. Compañera Aurora. Compañero Gonzalo. 1977. Compañero Alfredo.